¿Alguna vez has oído hablar del núcleo del demonio? Suena a película de terror, pero es una historia real y aterradora del amanecer de la era atómica. Imagina a los científicos más brillantes del mundo, en una habitación secreta, jugando con el corazón de una bomba nuclear, y su única herramienta de seguridad era un simple destornillador de punta plana. Un movimiento en falso, un pequeño resbalón y un destello azul fantasmal lo cambiaba todo. En un instante, la radiación invisible destrozaba su ADN, sentenciándolos a una muerte inevitable. Esta es la historia de cómo la arrogancia casi desata un infierno en la Tierra, y cómo la ingeniería tuvo que inventar una forma de tocar lo intocable. En los años 40, en el laboratorio ultra secreto de Los Álamos, los científicos del Proyecto Manhattan estaban explorando los límites de la física. Tenían en sus manos esferas de plutonio casi puras, núcleos destinados a las futuras bombas atómicas. Para entender su comportamiento, necesitaban llevar estos núcleos al borde de la criticidad, un estado peligrosamente cercano a una reacción nuclear en cadena. A este arriesgado procedimiento lo llamaban hacerle cosquillas a la cola del dragón. Suena casi poético, ¿verdad? Pero la realidad era brutal. La configuración era increíblemente precaria. Tenían una esfera de plutonio de unos 9 centímetros de diámetro, que por sí sola no era crítica. Para acercarla a ese punto, la rodeaban con bloques de un material reflector de neutrones, como el carburo de tungsteno o el berilio. Estos reflectores rebotaban los neutrones que escapaban del plutonio de vuelta hacia el núcleo, aumentando la actividad nuclear. El truco consistía en acercar las dos mitades de la esfera reflectora lo suficiente para iniciar la reacción, pero sin que se tocaran por completo, lo que provocaría una explosión de radiación letal. Y aquí es donde entra el destornillador. Los científicos, como Harry Daghlian y Louis Slotin, usaban un simple destornillador de punta plana para mantener una pequeña separación entre las dos mitades del reflector. Con una mano sostenían la parte superior del reflector y con la otra, el destornillador, ajustando la distancia con una precisión milimétrica, confiando únicamente en su pulso firme. Era un acto de audacia increíble, casi una temeridad. Estaban, literalmente, sosteniendo una catástrofe nuclear en la punta de sus dedos. El primer desastre ocurrió el 21 de agosto de 1945. El físico Harry Daghlian estaba trabajando solo por la noche, algo que estaba estrictamente prohibido. Estaba construyendo un reflector de neutrones, apilando ladrillos de carburo de tungsteno alrededor del núcleo de plutonio. Mientras colocaba el último ladrillo, sus instrumentos le indicaron que el núcleo se estaba volviendo supercrítico. Al intentar retirar el ladrillo rápidamente, se le resbaló de la mano y cayó directamente sobre el núcleo. En ese instante, la habitación se llenó de un intenso destello de luz azul. Fue el efecto Cherenkov, partículas subatómicas viajando más rápido que la luz en el aire, ionizando las moléculas a su paso. Daghlian, en un acto reflejo, apartó el ladrillo con la mano, pero el daño ya estaba hecho. Había recibido una dosis de radiación masiva y fatal. A pesar de los cuidados médicos, su cuerpo se descompuso lentamente. Sufrió quemaduras por radiación. Sus órganos fallaron uno tras otro y murió 25 días después en una agonía terrible. Uno pensaría que, después de una tragedia así, los protocolos cambiarían drásticamente, pero increíblemente no fue así. La cultura de la audacia y la confianza en la habilidad personal persistió. Menos de un año después, el 21 de mayo de 1946, la historia se repitió, esta vez de forma aún más dramática. El físico canadiense Louis Slotin, un experto en estos experimentos, estaba demostrando la técnica a otros 7 científicos. Usaba su método característico, un destornillador de punta plana, para mantener separadas 2 semiesferas de berilio que rodeaban el mismo núcleo de plutonio que había matado a Daghlian. El núcleo ya había cobrado una vida, y ahora era conocido ominosamente como el núcleo del demonio. Durante la demostración, el destornillador de Slotin resbaló. Las 2 mitades del reflector de berilio se cerraron por completo. De nuevo, el destello azul, un pulso de calor intenso y el inconfundible sabor metálico de la ionización en el aire. Slotin, reaccionando con una valentía increíble, separó las semiesferas con sus propias manos para detener la reacción y salvar a los demás en la habitación.
Sabía exactamente lo que había sucedido. Con calma, se giró hacia sus colegas y les dijo: «Bueno, eso es todo». Había absorbido una dosis de radiación aún más alta que la de Daglion. Mientras lo llevaban al hospital, se disculpó por haber arruinado el experimento. Louis Slotin murió 9 días después, sufriendo un colapso corporal total y un dolor insoportable. Los otros 7 científicos en la habitación también recibieron dosis significativas de radiación, aunque no inmediatamente fatales. 2 de ellos murieron años después por complicaciones relacionadas con la radiación, como leucemia. La muerte de Slotin fue la gota que colmó el vaso. Finalmente, los altos mandos del proyecto Manhattan prohibieron todos los experimentos de criticidad manuales. El hacerle cosquillas a la cola del dragón con las manos había terminado para siempre. El núcleo del demonio, después de haber cobrado 2 vidas, fue finalmente utilizado en una prueba nuclear, la prueba Able de la Operación Crossroads, detonado en el atolón de Bikini. Estos accidentes dejaron una lección muy clara y muy dura. El ingenio humano puede crear fuerzas que superan por completo la capacidad humana para controlarlas directamente. La confianza en la habilidad manual, el pulso firme o la experiencia personal no son suficientes cuando un error de 1 milímetro significa la muerte. La ciencia necesitaba una nueva forma de interactuar con estos materiales increíblemente peligrosos. La solución no vendría de la física nuclear, sino de la ingeniería mecánica. Así nacieron las celdas calientes, o hot cells. Imagina una habitación completamente sellada, un búnker de hormigón con paredes de más de 1 metro de espesor. La única forma de ver el interior es a través de ventanas especiales, hechas de múltiples capas de vidrio con plomo, a veces con aceite entre las capas, con un grosor que también puede superar el metro. Estas ventanas protegen al operador de la radiación gamma y de los neutrones, pero permiten una visión clara de lo que ocurre dentro. El interior de la celda está revestido de acero inoxidable para facilitar la descontaminación. Todo lo que entra en una celda caliente rara vez vuelve a salir. Pero, ¿cómo se trabaja ahí dentro? No puedes simplemente meter las manos. Aquí es donde entra en juego una de las piezas de ingeniería robótica más fascinantes y puramente mecánicas: a los manipuladores remotos, también conocidos como brazos Waldos, en honor a una novela de ciencia ficción de Robert Heinlein, que los describió años antes de que existieran. Estos brazos son una maravilla de la ingeniería. Por fuera de la celda, el operador maneja un brazo maestro que parece una especie de empuñadura compleja. Cada movimiento que hace el operador con este brazo, girar la muñeca, abrir y cerrar la pinza, mover el codo, se replica exactamente al otro lado del muro, dentro de la celda, por un brazo esclavo. Lo increíble es que esta conexión no es eléctrica ni digital, al menos en los modelos originales y muchos actuales. Es puramente mecánica. Un sistema complejo de cables de acero, cintas y poleas atraviesa la pared a través de tubos sellados. Cuando el operador mueve el brazo maestro, tira de estos cables de una manera específica, y el sistema de polias traduce ese movimiento de forma idéntica en el brazo esclavo. Esto proporciona una retroalimentación de fuerza directa. El operador puede sentir el peso de lo que está levantando, la resistencia de un tornillo que está girando o la delicadeza necesaria para manejar un vial de vidrio. Es como tener tus propias manos dentro de la celda, pero con 1 metro de plomo y hormigón protegiéndote. Estos brazos permiten a los técnicos realizar tareas increíblemente complejas: manipular núcleos de plutonio, procesar combustible nuclear gastado, preparar isótopos médicos o analizar materiales altamente radiactivos. Pueden realizar soldaduras, cortar metales, manejar líquidos con pipetas, todo con una destreza sorprendente. Los operadores necesitan meses, a veces años, de entrenamiento para dominar estos brazos y realizar su trabajo con eficiencia y seguridad. La historia del núcleo del demonio es una tragedia, pero también es el catalizador de una revolución en la seguridad industrial y la robótica. Nos enseñó de la forma más brutal que hay límites que no debemos cruzar con nuestras propias manos. El destello azul que mató a Daglion y Slotin fue una advertencia terrible sobre el poder que habíamos desatado. La respuesta no fue retroceder, sino avanzar, creando herramientas que nos permitieran manejar ese poder de forma segura. Las celdas calientes y los manipuladores remotos son el legado de esa lección,
un monumento de ingeniería a la prudencia, nacido del fuego de la arrogancia. Nos recuerdan que para tocar lo intocable, no necesitamos más valentía, sino más ingenio. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te fascina la ciencia, la ingeniería y los relatos increíbles que nos ha dejado la historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.